Muy buenas tardes, chicas. Su profesor Roberto Espinosa, que intenta de alguna manera retomar la relación pedagógica que quedó trunca desde mediados del mes de marzo. Me he logrado contactar con la presidenta de uno de los cuartos medios de mi liceo, del liceo Isidora Segers, quien me ha manifestado su voluntad y, y la voluntad de la mayoría de sus compañeras del cuarto humanista para poder retomar nuestro ámbito de acción en lo pedagógico. Yo sé que lo que estamos viviendo, chicas, es una situación angustiante, anormal, es un hecho histórico de gran relevancia. Llevamos ya 2 meses de un fuerte confinamiento, aislamiento social. Algunos lo hemos llevado de mejor manera, otros se nos dificulta a ratos, pero estamos viviendo una situación no solamente a nivel local, nacional, sino también a nivel mundial. Nadie estaba preparado para enfrentar una dinámica de cambio tan drástico de vida. Por lo tanto, junto con saludarlas y estar muy contento de iniciar o de tratar de iniciar nuestra labor pedagógica, también un saludo de acompañamiento, para decirles que en realidad tenemos que tratar en la medida de lo posible de ver siempre el vaso medio lleno en estas situaciones en que se nos imposibilita realizar una vida normal, tratar en la medida de lo posible de colocar buena voluntad, de adaptarnos a nuevas circunstancias y nuevas condiciones de vida, y a mal tiempo buena cara de parte de su profesor de historia, y no me cabe duda de parte de muchos sus profesores del liceo, está la voluntad y el deseo de colaborar en la medida de lo posible para mitigar de alguna manera los efectos que esta pandemia pudiese ocasionar en el ámbito académico, en el ámbito escolar. Una de las grandes preocupaciones que tengo es un poco lo que plantea un intelectual europeo, quien señala de que en 6 meses, en 4 a 6 meses, la persona humana tiende a fosilizar o debilitar el hábito del estudio. Y si consideramos de alguna manera que ustedes salieron en diciembre del año pasado, en circunstancias también bien anormales, eh, en el mes de marzo estuvieron solamente un par de clases de forma presencial. Por ende, llevamos cerca de 5 meses de una casi completa inacción pedagógica. Por lo tanto, en especial a mis niñas de cuarto medio, el consejo amoroso, afectuoso que uno puede dar como profesor que ya lleva un par de décadas en esta labor, es que trates en la medida de lo posible de iniciar una rutina diaria que implique leer, que implique estudiar, que implique eh, disfrutar de un buen documental, de una buena película, y es vital que se retome lo antes posible la dinámica de trabajo académico, que claro, no va a ser presencial, sino que va a ser todo lo contrario, de forma remota. Partiendo por eso, partiendo por saludarlas, por esperar que ustedes se encuentren bastante bien, el, que, que hayan logrado una dinámica familiar lo más sana posible en momentos en que aumenta la violencia intrafamiliar, en que la tensión se agudiza a nivel doméstico. Es de esperar de que este humilde trabajo que deseo hacer para ustedes pueda rendir frutos. Como segundo mensaje, en esta primera cápsula del electivo de Ciudad Contemporánea, como segundo mensaje, ustedes saben que yo trabajo también en otra comuna y en otro establecimiento. En ese otro establecimiento a mí me ha tocado tomar un rol bastante protagónico respecto a este tema de las clases online.
y me ha tocado también leer ciertas circulares del ministerio. Y es muy probable, pero muy probable, que no volvamos a clases sino hasta el mes de julio o de agosto. Como también es muy probable que el ministerio dé libertad a las unidades educativas para poder cerrar el semestre de la manera como cada unidad educativa mejor lo disponga. Y ante ese escenario, lo mejor sería que principalmente los terceros medios, pero principalmente los cuartos medios, tengan camino avanzado en el ámbito de la evaluación. Es vital que en estos meses de pandemia ustedes puedan acompañarnos a nosotros, sus profesores, en todo un camino evaluativo que nos permita tener cierto progreso en términos de logros académicos, de manera tal de que si en el mes de julio o de agosto el ministerio nos pide o nos exige o nos sugiere cerrar el semestre, tengamos de dónde sacar dicha evaluación para no estar tensionando el ambiente en dicho mes, en el mes de agosto, que es lo que muchos plantean que podría retomarse la clase presencial. Espero que estos mensajes se puedan entender y se puedan dimensionar en su justa medida. Cualquier duda que ustedes tengan, la mayoría de ustedes conocen mi correo, espinosarobertofab@gmail.com. Yo quiero iniciar estos fuegos académicos con una presentación que busca compilar, que busca como resumir y acotar los conceptos claves de lo que vendría a ser la primera unidad del electivo de Ciudad Contemporánea. Les voy a compartir ahora la pantalla de mi computador para que ustedes puedan seguir un poco la lectura de esta presentación, de este PPT que les he diseñado a ustedes, mis chicas de cuarto. Al final de la presentación aparecen ahí unas ofertas de investigación que ustedes tendrían que comenzar a desarrollar con el único norte, con el único objetivo de que ustedes, por un lado, tengan trabajo que hacer, pero por otro lado, que nos permitan a nosotros los profesores ir realizando una evaluación de sus logros. A continuación, compartir, vamos a compartir la pantalla del computador y les voy a presentar lo que viene a ser el primer material con el que nosotros vamos a trabajar. Ahora que ya estamos compartiendo la pantalla, les quiero mostrar lo que es el primer material. El primer material que va dirigido exclusivamente a ustedes. Yo les quiero pedir que en la medida de lo posible ustedes puedan compartir este material que va a quedar rotulado como clase número 1, niñas. Esta va a ser la clase número 1 de los cuartos medios en el electivo de Ciudad Contemporánea y va a ser desarrollado a través de una plataforma de PPT, de PowerPoint, y tiene por nombre conceptos básicos del electivo de Ciudad Contemporánea. ¿De qué trata esta presentación? Bueno, en el inicio los objetivos que plantea el Ministerio, en el desarrollo características como muy generales de lo que es la ciudad contemporánea, principalmente en la realidad chilena, y en el cierre una reflexión de lo que deberíamos haber aprendido en esta presentación. Los objetivos de la presentación o del PPT, el primero el objetivo ministerial, que es explicar el espacio geográfico como construcción social producto de las interacciones entre los grupos humanos y bla, 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 bla. El objetivo en la clase ya específico es conocer las principales características que distinguen una ciudad, pero en esta primera etapa en términos de conceptos. Comenzamos entonces la con la clase como tal. Aquí, para variar, a ver ahora sí. Comenzamos con la clase como tal
Y partimos con una definición enciclopédica, pero muy básica, respecto a el concepto de lo urbano. ¿A qué nos referimos con lo urbano? El concepto es una palabra de origen latino, es un adjetivo que hace referencia directa a aquello que se vincula con la urbe, con el burgo, como se decía en la España medieval, con la ciudad. El antónimo, que vendría a ser lo rural. ¿Qué es lo rural? También es un concepto de origen latino y hace relación a la vida en el campo, eh, la vida en el mundo de la agricultura y la ganadería. ¿Cuáles son las características de una ciudad? Bueno, hay un par de características que apunté en esta presentación. La primera es que la ciudad está presente hace ya miles de años. La ciudad surge en el cercano oriente, surge en la zona de lo que hoy día es Irak e Irán. Ciudades como Uruk, Lagash, son las primeras ciudades de la humanidad. Algunas de las ciudades en términos de sus orígenes, algunas de las ciudades surgen de forma espontánea, en un cruce de camino, a orillas de un río, y otras surgen por la planificación del ser humano, como por ejemplo Brasilia, que es una ciudad inventada y diseñada estratégicamente eh, en Brasil. Otra característica es que las ciudades pueden cumplir múltiples funciones. Al mismo tiempo, las ciudades son obviamente residenciales, tienen además características políticas porque hay un municipio, porque hay una gobernación, una intendencia. Las ciudades tienen también una característica cultural porque tienen museos, tienen también un parque industrial que puede ser importante o, no o bastante poco importante. Tienen obviamente en la zona céntrica una función comercial, como en el caso de Puerto Montt, gran parte de la calle Varas. Entonces, cada ciudad tiene al mismo tiempo varias funciones. Obviamente que la función que predomina o la de mayor relevancia es la que le da un poco el apellido a la ciudad. Por decir algo, Valparaíso es en esencia ciudad portuaria. Pucón es en esencia ciudad turística. Una tercera característica respecto a las ciudades es que las ciudades que antes eran muy pequeñitas, pero muy pequeñitas, porque la mayor parte de la gente vivía en el campo, las ciudades comienzan a extenderse, a crecer enormemente, producto de la aparición de la máquina, de la fábrica y del proceso de la revolución industrial, perdón. Una cuarta característica es que esta explosión demográfica, este aumento de población, no se ha detenido, muy por el contrario, en las últimas décadas se ha exacerbado, ha aumentado. Y por lo tanto, en el punto número 4 de la diapositiva que ustedes están viendo, se señala que para este año 2020 la ciudad de Tokio llegaría a 45 millones de habitantes, Sao Paulo 27, Nueva York 25 y Santiago de Chile a 8 millones de habitantes. Categorías de ciudades. Se entiende que hay un morbo del ser humano que es tratar de categorizar todo. Todo se categoriza y las ciudades no escapan a esa norma. Las ciudades se tienden a categorizar como ciudades pequeñas, ciudades medianas o intermedias, ciudades grandes, ciudades metropolitanas y ciudades que se denominan megalópolis. Entonces, primera característica es que según el tamaño o el número de habitantes, las ciudades se pueden distinguir en estas categorías. Una segunda característica es que las ciudades pequeñas, como su nombre lo dice, poseen muy pocos servicios básicos, poseen una pequeña plaza, poseen a lo mejor algo de educación de ámbito escolar, puede que tenga una escuela, pero a lo mejor no tiene un liceo, puede que tenga postas y algún consultorio, pero no va a tener un hospital. Tercera característica es que para cada país una ciudad será grande, intermedia o pequeña, de acuerdo a la propia realidad del país. En el caso, por ejemplo, de Chile, una ciudad pasa a ser considerada como ciudad cuando tiene sobre 5.000 habitantes. Sin embargo, en Estados Unidos, una ciudad para que tenga la categoría de ciudad, se le suele solicitar o exigir una mayor cantidad de personas.
Cuarta característica, el concepto de metrópoli para la disciplina de este tipo de geografía se denomina metrópoli a todo centro urbano en donde conviven o coexisten más de 1 millón de personas. Es decir, en la realidad chilena tenemos, ¿cuántas? Tenemos 2 o 3 metrópolis. Y el concepto que escapan a la realidad chilena, que es el concepto de las megalópolis, que son las urbes más grandes del mundo, con una población que supera los 10 millones de habitantes. Veamos un poco la realidad chilena, la realidad nuestra. En la realidad nuestra o realidad chilena tenemos estas categorías de ciudades pequeñas. Las ciudades pequeñas, como muestra ahí la diapositiva, son centros urbanos que tienen menos de 50.000 habitantes, cuentan con servicios básicos, pero no muy desarrollados. Pueden poseer una municipalidad, comisaría, centros educativos de enseñanza básica y de media, pero tampoco con un gran desarrollo. Pueden existir solo un par de escuelas y un liceo. En la diapositiva que ustedes están viendo, se ve en la parte inferior la localidad de Yanquihue al lado izquierdo y la localidad de Puerto Varas al lado derecho, que en la categoría que estamos señalando, en la categoría que bien estamos mencionando, vendrían a ser ciudades pequeñas. También existe este concepto de las ciudades medianas. Cuando hablamos de ciudades medianas, claro, hay un dato que es cualitativo, que son centros urbanos donde ya existen una gran cantidad de bancos, sobre 4 o 5 instituciones financieras, poseen una mayor variedad en educación, existe educación pública y educación a lo mejor privada, existen varios establecimientos educativos, puede existir un hospital junto con consultorios y postas, existe un hospital. Hay una mejor conectividad con el resto del país y esto se ve en un terminal de buses mucho más importante y la presencia quizás de un aeropuerto. En términos cuantitativos, las ciudades medianas son aquellas ciudades que tienen entre 50.000 habitantes hasta 250.000 habitantes. Para el caso de nuestro sur de Chile, cumplen esta condición de ciudad mediana las ciudades de Valdivia, que está en la diapositiva en el lado izquierdo, la ciudad de Osorno en el centro y la ciudad de Puerto Montt, capital regional, en el lado derecho. Como ciudades grandes, tenemos el dato cuantitativo, es decir, de cantidad, que son centros urbanos que no superan el 1 millón de habitantes, entre 250.000 habitantes hasta 1 millón. En términos cualitativos, son grandes centros urbanos que manejan decisiones en el ámbito político, que tienen universidades, tienen una gran red y una gran oferta de educación superior, concentran las intendencias y lideran el desarrollo de la región. Para el caso de ciudades grandes, tenemos ahí en la diapositiva, en el lado izquierdo, la ciudad de Antofagasta, en el centro está la ciudad de Temuco y al lado derecho se ve la ciudad de Chillán, que son ciudades que están categorizadas dentro del espectro nacional como ciudades más bien grandes. Finalmente, existe este concepto de ciudades metrópolis o de grandes metrópolis. Las metrópolis, en términos cuantitativos, son centros urbanos que tienen más de 1 millón de habitantes, pero en términos cualitativos son producto del fenómeno de conurbación, es decir, de unión de ciudades. La metrópolis del Gran Santiago es una unión de comunas. La zona de Valparaíso también es una metrópolis. En fin, Concepción es otra metrópoli. Eso es el concepto de metrópoli. Acá se ve en la imagen, por lo tanto, la ciudad de Concepción, el Gran Concepción, en el lado de abajo de la diapositiva, y en el lado derecho se ve el Gran Valparaíso.
Aquí en la diapositiva vemos diferentes imágenes de la otra metrópoli de la cual yo les hablaba, que además es la capital política de la República de Chile, que es la ciudad de Santiago. Al margen del tema de las categorías de ciudades pequeñas, medianas, grandes y metropolitanas, un concepto también importante que tendríamos que haber visto en el mes de marzo, marzo-abril, de manera presencial, es que en las ciudades que son grandes o que van extendiéndose en demasía, terminan generando efectos en las localidades o ciudades más cercanas, como lo podemos ver en la diapositiva. Dice ahí el título: las ciudades muy grandes consumen otros espacios. Cuando una ciudad es muy grande, termina generando un fenómeno que se conoce como conurbación, que es la unión espacial de dos o más áreas urbanas. Como dice ahí la diapositiva, la unión espacial de dos o más ciudades, producto de este fenómeno de expansión urbana o continuo urbano. Ahí se ve en la diapositiva el fenómeno de conurbación que afecta en el lado derecho el Gran Concepción, en el centro que afecta La Serena, que se ha terminado de fusionar con Coquimbo, y en el lado izquierdo se ve el fenómeno de conurbación que afecta o que está afectando la zona de San Antonio y Valparaíso. Otra característica que tiene el desarrollo de las ciudades, por un lado ya dijimos, este concepto de la conurbación. El otro fenómeno se conoce como el desarrollo de áreas que se denominan periurbanas. Cuando una ciudad crece en demasía, hay áreas que eran de origen rural o campesino que comienzan a ser ocupadas por la propia ciudad, lo que genera una expansión del radio urbano y lo que se conoce como zona periurbana. Vinculándolo con la realidad nuestra, con la realidad local, es una área periurbana, aquella zona que hace una década atrás era considerada por los habitantes de la ciudad como un espacio rural y que hoy día, si bien es cierto, mantiene una imagen semi-rural, ahora tiene la presencia de casas, no tan pegadas unas con otras, la presencia de lo que tú conoces como parcelas de agrado. Este fenómeno que se denomina periurbano suele suceder principalmente por una razón de orden residencial. Es lo que se presenta, por ejemplo, en las zonas de Peyuco, es lo que se conoce, es lo que se presenta en Puerto Varas con el Parque Ibian, es lo que se presenta arriba de la clínica Los Andes o clínica universitaria, zonas que estaban ruralizadas, pero que hoy en día están siendo ocupadas como residencias y residencias de un nivel socioeconómico más bien alto, de lo que se conoce como sectores de ABC1, que están ocupando estas áreas que se denominan periurbanas. Aquí podemos ver en la diapositiva dos zonas periurbanas de nuestra comuna de Puerto Montt, los Avellanos de Trapén, y en el lado de abajo, frente al Colegio San Javier, también una zona que está siendo considerada urbanísticamente hablando como zona periurbana. Chicas, si han compartido conmigo esta primera presentación, esta primera clase remota, yo les voy a pedir que investiguen libremente un solo tema, que ese tema me lo puedan hacer llegar a mi correo y que el resultado de la evaluación que yo realice de esa pequeña investigación la podamos tener por ahí en algún reservorio, de manera tal de que si en realidad comenzamos desde ahora en adelante una relación pedagógica, la idea es que vayamos realizando por lo menos una vez cada 15 días una investigación de este tipo que permita, por un lado, ir desarrollando contenidos que son obligatorios para cuarto medio en la asignatura que yo realizo y que por otro lado nos dé la tranquilidad de que estamos avanzando en el tema de la evaluación de forma tal de que, en especial chicas de cuarto medio, si se nos pide en algún momento cerrar el primer semestre, tengamos notas con las cuales cerrar, pero que sean notas producto de evaluaciones que sean lo más altas posible para que no te afecte, muy por el contrario, para que te termine beneficiando en términos hasta de NEM,
que es una preocupación clásica de las niñas de cuarto medio. Yo les voy a pedir que cada una de ustedes pueda elegir un tema vinculado un poco con lo que hemos presentado a continuación y que lo puedan investigar. Tienen 5 opciones. La primera, que dice, ¿de qué manera se logra apreciar que Puerto Montt es una ciudad mediana? ¿De qué forma se logra notar que Puerto Montt es mediana y que no es grande? Pero no desde el punto de vista solo cuantitativo, no solamente porque tiene menos de 250.000 habitantes, sino que en factores más bien cualitativos. ¿En qué se nota que es una ciudad mediana? Si no te gusta el tema, bueno, elige el segundo, que dice qué efectos positivos y negativos genera el área periurbana. Si tú te vas a vivir a una parcela en La Vara, si tú te vas a vivir a un sector en Peyuco Alto, ¿qué tiene de positivo esto y qué tiene de negativo? Me lo indicas, me lo señalas, pero lo profundizas, me lo explicas. Si no te gusta ese tema, elige el tercero que dice, se señala que una ciudad grande es capaz de generar varios efectos negativos en el crecimiento de una ciudad pequeña. ¿Cómo se da esto en la relación entre Puerto Montt y Puerto Vara? ¿Será verdad que Puerto Vara eh, se ve perjudicada, dañada en algunos aspectos con la presencia a solo 20 kilómetros de distancia de la ciudad de Puerto Montt, que es una ciudad mucho más grande? Si no quieres ese tema, elige el cuarto, que dice, averigua respecto a los 2 principales problemas urbanos que afectan a la ciudad de Puerto Montt. Pero no solamente es averiguarlo, sino que además un poco desarrollar el, el impacto de dichos problemas. Y el quinto tema opcional, que es, ¿qué relación presenta la ciudad de Puerto Montt con el medio rural de la comuna? ¿Cómo coexiste en la realidad nuestra lo de campo con lo de ciudad? ¿Qué relación tiene la gente que vive dentro de la comuna de Puerto Montt, pero en el radio más bien ruralizado? ¿Qué relación tiene con Puerto Montt? ¿Cuál es la relación? Y por el contrario, ¿cuál es la relación que tiene la ciudad de Puerto Montt con el medio colindante, con el hábitat ruralizado de la comuna? Cualquier duda, en todo caso, que tengan para realizar la investigación, tienen y ya saben mi correo. Chicas de cuarto de mi liceo, que estén muy bien. Yo con la mejor de las disposiciones para ayudar y trabajar con ustedes, lo que ustedes necesiten. Y espero que nos podamos volver a ver más temprano que tarde. Esto era la presentación que yo les quería eh, mostrar. Y espero que este video pueda ser compartido por la mayor cantidad de niñas de cuarto medio. Si tienen compañeras de otro cuarto humanista, también puedan compartirlo. Espero sus investigaciones. Tienen de aquí, por favor, ojalá dentro de una semana me envían la investigación eh, a mi correo y el resultado de dicho informe yo se lo voy a ir entregando también a través del mismo medio. Espero que la próxima semana nos podamos volver a contactar a través de otro video y, insisto, estoy a su plena disposición para lo que ustedes estimen conveniente, siempre con la mejor voluntad. Nos vemos. Saludos.